Buenas, en este vídeo nos dice que encontremos la intersección del plano P con la esfera dada. Lo único que hay que saber es que este plano, desde arriba, se va a ver únicamente como una recta que pase por nuestro centro. Eso es lo más difícil del ejercicio, porque realmente ahora, simplemente de manera perpendicular, como ya hemos obtenido los puntos de arriba que nos interseccionan el plano P con la esfera, que son estos dos, de manera perpendicular a nuestra línea de tierra, bajaremos dichos puntos. Este plano, que es el mismo plano P, pero visto desde otra perspectiva, los puntos que hemos pasado desde arriba nos interseccionan aquí. Entonces, a partir de ese momento, ya simplemente es hacer la intersección uniendo el radio, que serían los puntos que hemos bajado desde la proyección de arriba, con nuestro centro de la circunferencia. Y de esta manera obtenemos la intersección del plano P con la esfera en ambas vistas.